agradeciéndole a mis compañeros diputados. Está por llegar la vicecoordinadora Aleida Alavés y también va a estar la diputada Julieta Ramírez. Bueno, ella va a estar presente en la reunión todo el tiempo, aunque físicamente no está porque viene de su estado para acá. Y agradecerles que nos hagan el favor de cubrir este espacio para informar, como nos comprometimos, con relación a los pasos en lo que se ha denominado el Plan C, que como ustedes saben, el presidente de la República anunció con anticipación presentar en el mes de agosto una iniciativa preferente de reforma al Poder Judicial. También el presidente de Morena, Mario Delgado, estableció como parte del Plan C iniciar una primera etapa ganando los estados de Coahuila y el Estado de México. Y otro componente, un tercer componente, es ganar la mayoría calificada el próximo proceso electoral del 2024, en la que se elegirán senadores de la República y diputados federales, y con ello tener nuestra mayoría calificada con nuestros aliados y un ejercicio de persuasión política con quienes integren la próxima legislatura. Y en el caso de nosotros propusimos un cuarto componente, que ordenados sería el componente tercero. Uno, ganar las elecciones el próximo mes de junio en el Estado de México como un primer paso para la configuración de nuestra plataforma electoral 2024 que contenga la reforma al Poder Judicial. Segundo, integrada la plataforma electoral que registre el partido para el proceso electoral 2024, lograr la mayoría calificada con el apoyo, la confianza y los votos de las mexicanas y los mexicanos, y con ello darle continuidad a la cuarta transformación. El tercero es la legitimidad, que eso es lo más importante para nosotros. Columna vertebral del Plan C es ser consistentes y congruentes con lo que dio origen al Movimiento de Regeneración Nacional. Nuestro movimiento surgió originalmente en la lucha por tener un país más democrático, más abierto, más participativo, donde la democracia representativa estuviera enmarcada primero por la democracia directa, y la democracia directa se logra cuando la población está informada, cuando los hombres y mujeres libres de México y también los politizados y los académicos están informados sobre el quehacer de la representación popular expresada en la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Por eso nosotros estamos proponiendo la consulta para preguntar a los mexicanos, como parte del Plan C, el tercer componente previo a la reforma constitucional, reitero, una amplia consulta deliberativa, democrática, participativa, antes de presentar la solicitud de consulta popular, para preguntar simple y llanamente a los mexicanos si están de acuerdo se modifique lo que establece el artículo 96 constitucional para designar a los ministros de la Corte. Es lo único, el método para la designación que actualmente está señalado. Y queremos hacer estos conversatorios los queremos hacer aquí en la Cámara de Diputados, primero respetando al órgano superior de gobierno, no lo hace la Junta de Coordinación Política. Vamos a invitar a los grupos parlamentarios si quieren participar con su opinión. Lo hace el grupo parlamentario de Morena y consiste básicamente en darle respuesta a lo que los medios de comunicación y las encuestadoras están reflejando. El 68%, dice hoy un medio de comunicación y confirma lo que nosotros teníamos estudios previos, que el 68% de los mexicanos está de acuerdo que haya una reforma al Poder Judicial. Segundo, el 70% de los encuestados no conoce cómo está integrado y la composición del Poder Judicial, desconocen la existencia de la Sala Superior de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus atribuciones, el número de integrantes, el procedimiento de designación, así como los apoyos que tiene para realizar su tarea como integrantes de ese órgano superior. Y lo que vamos a proponer y el contenido de este ejercicio democrático es invitar a todos. Ha habido expresiones de integrantes, ministros en retiro de la Suprema Corte, de quienes fueron ya procuradores de justicia del país y tienen un papel destacado, de otros académicos, de analistas, de estudiosos de la materia judicial, y vamos a invitar absolutamente a todos. Repito, este tercer componente se refiere exclusivamente a revisar, analizar jurídicamente lo que establece el artículo 96 para designar a los ministros de la Corte. No estamos prejuzgando de ninguna manera, porque no lo establece la propuesta de solicitud de consulta popular, el procedimiento o el método alternativo, simplemente que los mexicanos tengan el derecho a estar informados y que conozcan cómo está integrado, cuáles son sus atribuciones constitucionales, sus facultades en el régimen republicano del Poder Judicial y especialmente por lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello vamos a hacer la invitación formal a partir del día de hoy. Hemos dividido el conversatorio en 4. Ahora le va a dar lectura y les va a informar el maestro Juan Ramiro Robledo y también abundará el diputado Hamlet García y la diputada Aleida Alavés, que ya nos acompaña sobre los 3 conversatorios y un último que será de conclusiones en la que vamos a invitar a los actuales ministros de la Corte. Una invitación para que el día 20 de junio, que estaría concluyendo, ellos puedan acompañarnos a conocer las conclusiones. Después de eso, con las conclusiones, con este acto deliberativo, democrático, abierto, transparente, inédito en México, después de que desde 1994 el constituyente mexicano solo ha hecho revisiones en 10 ocasiones por lo que se refiere al poder político expresado en el Ejecutivo y en las cámaras, no lo ha hecho para el Poder Judicial. De lo que he leído en los medios de comunicación, las expresiones, todos apuntan a que es necesario, pues es lo que vamos a debatir. Y insisto, solo el procedimiento que establece el artículo 96. Concluido estos conversatorios en Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados haremos asambleas informativas en todo el país para que los mexicanos conozcan, insisto, cómo se integra, atribuciones, facultades, procedimientos de designación que tienen los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hasta el día de hoy la gente tiene una idea clara de lo que son jueces y magistrados, pero no el órgano superior, del cual depende toda la estructura del Poder Judicial. Y se cualifica y se califica el desempeño de jueces y magistrados, pero no se toca lo que es porque no se conoce su existencia de la Suprema Corte de Justicia, y lo que vamos a hacer es eso, un ejercicio amplio. Nadie puede estar en desacuerdo que los mexicanos conozcan cómo están integrados los poderes de este país, que haya transparencia, que haya libre discusión de las ideas de manera respetuosa, y es lo que nos corresponde a nosotros como legisladores y especialmente al grupo parlamentario, porque es algo, insisto, por el cual dio origen a nuestro movimiento, de tal manera que antes de entrar a este proceso de preguntas que tengan cuestionamientos, les quiero pedir por favor que nos pueda comentar el diputado Juan Ramiro cuáles son los 2 primeros conversatorios, cuál es el objetivo que se persigue en ellos, después al diputado Hamlet, el tercero y el cuarto, y que cierre la diputada Aleida Alavés con los objetivos que estamos persiguiendo de manera general una vez que conozcan los 4 conversatorios.
Adelante, Juan Ramiro Robledo, conversatorio 1. Buenas tardes, todas y a todos. Como comentario de inicio, les puedo decir que a los cuatro vientos se puede gritar que en una república todo se toca. La presidencia de la república, el Congreso, el INE, la Corte. Y con esa apertura republicana y más democrática que cualquier otra cosa, los motivos y los objetivos de este ejercicio que queremos iniciar muy pronto, los ha expresado con cuidado el coordinador Mier. Se trata básicamente de, en una primera fase, hacer un ejercicio dialéctico, de comentarios, de diálogo, de conocimiento con personas interesadas y con muchos conocimientos en el tema del Poder Judicial, de la organización de la justicia, y aún con todo el sesgo y la afinidad política que pueda tener cualquiera, todas las voces serán bienvenidas. Hay una lista de presuntos o de posibles invitados muy variada. Desde luego los que han hecho algún comentario público están invitados de manera general y de manera específica, muy particularmente. Miren, 3 primeros conversatorios se le llama, eso será conversar, pues tienen que ver con los temas alrededor del gran asunto. Hablaremos de soberanía popular. Hablaremos de fortalecimiento a la democracia directa y cómo pueden y deben vincularse los ciudadanos para revisar y modificar todo el régimen republicano, particularmente en este caso, la forma de designar cargos en la Suprema Corte y en el Poder Judicial. En unos segundos, este primero sería el día 30 próximo, en unos segundos revisaríase el marco constitucional y convencional para el ejercicio de los derechos políticos, de los derechos ciudadanos, en los temas grandes de la trascendencia nacional, en los grandes asuntos políticos. Un tercer conversatorio, un foro de diálogo, de discusión, franco, abierto y responsable, muy democrático. Se hablaría de la eficacia y la progresividad y las restricciones que puede tener una consulta popular, incluso el lindero con los temas electorales o con otros que la propia Constitución veda para la consulta popular. Y en 1/4, pues las conclusiones se las entregaríamos a los ministros de la Suprema Corte, estarán todos invitados a recibirlas. ¿Qué tratamos de hacer? En esta primera parte, recibir todas las opiniones, en un ejercicio abierto y democrático, repito, dialogar con esas opiniones y sacar conclusiones. ¿Sirven de algo los foros? Sí, no vinculan necesariamente, pero vaya que ayudan mucho a repensar los temas de la gran preocupación que debemos tener todos en este país. En una democracia republicana todo se toca, incluyendo a la Suprema Corte. Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues resulta indiscutible que en los próximos meses y años habrá reforma al Poder Judicial, ya sea en el tramo final de esta legislatura o con la nueva integración a partir del año 2024. Y esto incluso deriva de diagnósticos propios del Poder Judicial de la Federación. En 2019, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura aprobaron un plan integral para el combate al nepotismo, es decir, aceptaron que es una práctica que existe en el Poder Judicial Federal y que lamentablemente pues no ha logrado ser abatida. Dice en la página 2 de este acuerdo de 2019 que les vamos a compartir. En efecto, la cuestión va más allá de simples potencialidades o percepción de la ciudadanía. Por ejemplo, en el 25º circuito ubicado en Durango, un magistrado estuvo adscrito por 30 años
en dicha circunscripción territorial, durante los cuales generó la construcción de una red familiar que comprendía a 17 parientes, lo que de manera indirecta propició que una misma familia conociera del mismo asunto en distintas etapas, tal y como se ejemplifica en la siguiente ilustración, y viene el mapa de cómo tenía sobrinos, primos, parientes, cuñados, desde los juzgados de distrito hasta el propio tribunal colegiado de circuito. O sea, el diagnóstico que existe incluso del propio Poder Judicial es que se requiere una modificación en sus estructuras. Ellos, por ejemplo, generaron en el año 2004 este Código de Ética del Poder Judicial, que lamentablemente no se está siguiendo en este momento por algunos de sus integrantes. Dice el artículo 2.5, el juez se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto. Y lamentablemente pues hay jueces, magistrados, ministros que han emitido declaraciones en torno a las políticas del presidente de la República. El 3.4 dice, procura actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno, a fin de que sus decisiones estén desprovistas de aprensiones y prejuicios. Pues no hemos visto este equilibrio interno y esta serenidad en las comunicaciones que lamentablemente hemos tenido conocimiento a partir de la semana pasada, y lo que ayer declaró el ministro Pérez Dayán, que dijo que no se van a detener. Pues al ministro Pérez Dayán, Gelasio Pérez Dayán, nada lo detuvo. Y nada lo detuvo porque violando la Constitución fue designado ministro de la Suprema Corte. Nuestra Carta Magna dice que el presidente de la República presenta una terna al Senado y debe votarla por 2/3. En el 2012, el presidente Calderón presentó una terna, incluyendo al entonces magistrado Gelasio Pérez Dayán, y esta terna fue votada en contra por el Senado de la República. Y en ese mismo proceso presentaron una supuesta nueva terna que de todas formas insistía en el nombre del ministro. Para que la terna sea nueva, debería de integrar a 3 personas que no hubieran participado en un proceso, en una etapa anterior. Entonces, él llega a la Corte violando la Constitución y la siguen violando, como lo señaló el presidente de la República hoy por la mañana, en el tema de las remuneraciones y otras cuestiones. Los jueces, dicen en el artículo 4.1, se abstienen de cualquier acto que pueda mermar la respetabilidad propia de su cargo, tanto en el ámbito público como en el privado. Y la declaración que hizo el ministro Pérez Dayán, Gelasio Pérez Dayán, sobre terminar con su encargo y vender tamales, pues la verdad es que no nos causó risa. Desde Morena agradecemos y reconocemos el esfuerzo y la labor de las miles de familias que salen adelante en el comercio en nuestro país. Es una labor tan digna como la que él desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque arribó de manera inconstitucional. Entonces, ojalá que el Poder Judicial se atenga a este código de ética, que se cumpla con lo que ellos mismos determinaron en este programa integral para la eliminación del nepotismo. Y aquí en San Lázaro pues vamos a estar atentos a sus comentarios, ojalá que vengan a dialogar con nosotros, escucharemos a los expertos y también vamos a ir a las universidades una vez concluida esta etapa a visitar las distintas entidades de la República para dialogar sobre el futuro del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día a todas y todos. Coordinador, qué gusto que ya estemos preparados para este debate público que arrancó de manera informal, pero que vamos a formalizar con esta serie de diálogos, como lo hemos hecho en esta legislatura y en la anterior. Parlamento abierto, una discusión de cara a la nación, con todos los actores necesarios para esta discusión, tanto los involucrados en el tema como los ministros, magistrados, jueces, la academia, la sociedad civil, que todos tengan en sus manos esta deliberación sobre el proceso de designación de uno de los poderes que conforman este Estado mexicano. Nosotros lo hemos dicho, es algo que puede cuestionarse y motivar la discusión del tema, que las leyes, las reformas constitucionales que vamos enmarcando en este poder legislativo, sean o no revisadas con qué dimensión en la Suprema Corte de Justicia. Hay otro caso que a mí me gustaría citar para ejemplificar lo que estoy diciendo. Los libros de texto
que están siendo editados por el Poder Ejecutivo bajo los lineamientos y los conceptos que nosotros estipulamos en el artículo 3º constitucional, o sea, el derecho a que las niñas y niños, adolescentes, tengan formación sexual y reproductiva. Esto para evitar tantos embarazos de niñas que estamos teniendo en este país como un problema generalizado. Pero resulta que hay una denuncia de la Asociación de Padres de Familia de este país y que el juez les da la razón, a pesar de que sea un precepto ya constitucional el que debamos incluir la educación sexual y reproductiva. Es una necesidad, es un derecho además, ya estipulado en la Constitución. ¿Por qué entonces el Poder Judicial puede darle revés a los mandatos constitucionales? Entonces, ¿para qué somos electos los representantes de este Poder Legislativo si no podemos adecuar la norma a una circunstancia que estamos viviendo en el país, a una realidad nacional, a un problema de salud pública que es los embarazos adolescentes, y todo por querer tener esos tabús de no incluir esta formación en nuestra infancia, cuando el tema no lo hemos discutido de ahorita? Cuando fuimos oposición tardamos mucho en hacerlo valer. Ahora que se incluyó en el 3º constitucional y que es una reforma constitucional firme, no se quiere validar y al contrario, el Poder Judicial atiende estas denuncias de lo que implican estos contenidos en los libros de texto. Entonces, algo totalmente fuera de lugar, que motiva a otra vez, así como lo comenta Hamlet, la ética, así como la democracia directa, así como el tema de que sí podemos o no consultar. Pues entonces, ¿cómo está conformado nuestro Estado mexicano? ¿Con qué facultades cada poder hace sus tareas y entrega cuentas a la nación? Por eso muy importante, y estaremos, claro que sí, atendiendo las conclusiones de estos diálogos para entregárselas directamente al Poder Judicial en voz o en representación con sus ministros aquí en la Junta de Coordinación Política. Nosotros queremos un diálogo, queremos una construcción en este cambio de régimen que implique hacer valer que cada quien no invada competencias, no invada atribuciones y que más bien funcione el Estado mexicano como se estipuló desde el constituyente del 17. Y bueno, también llevar a la discusión la historia de la conformación del Estado mexicano, porque hubo en su momento quienes propusieron que también el Poder Judicial fuera electo por las y los ciudadanos. No trascendió, pero bueno, podemos entonces traerlo a colación de una necesidad que ahora se presenta en la realidad que vivimos por todo lo que estamos diciendo de la atribución o no de los ministros de la Corte, de los magistrados, de los jueces. Entonces, enhorabuena, esto se hace en otros países, no es una cuestión que no se lleve a cabo y que contrarreste, yo creo, la división de poderes o los contrapesos de los poderes en el Estado mexicano. Y tenemos documentado que también en Filipinas, en Alemania, hay este ejercicio de elección del Poder Judicial en diferentes niveles, y habría que también traerlo a las mesas de diálogo para que veamos qué tan exitosas son esas experiencias y cómo podemos entonces rediseñar nuestro Estado con las mismas. Entonces están todos y todas invitados a la apertura de estas mesas de trabajo que haremos durante el mes de junio para después transitar a las consultas en todo el país que haremos los diputados y diputadas de esta fracción, como lo hemos hecho cada que reformamos cualquier ley que es sustancial para el país. Lo hicimos en la reforma eléctrica, ahora también motivamos a que esto lo sepa la gente, que lo dialoguemos en nuestros distritos y que, bueno, estas conclusiones surtan efecto para que tengamos tarea aquí, sobre todo en lo que implica la actualización de la Constitución y las leyes. Muchas gracias.
Muy bien. Sí. Diputado, estos cursos de constitucionalidad que van a ir a dar a toda en la República Mexicana, ¿a quiénes van enfocados principalmente? ¿Van a abarcar legisladores tanto federales como locales? Porque hay algunos que pues ni saben de lo que están hablando, y sobre todo para que vayan ciertos de lo que van a aprobar. Y también preguntarte sobre de las universidades. ¿Qué universidades serían? ¿Todas las que acepten ir o nada más las de Benito Juárez? ¿Qué universidades serían? Y la diputada Aleida, ahorita que habla sobre el artículo 3º constitucional y los libros, pues hay, ahorita mientras los editan y mientras a ver si los echan abajo o no los ministros, preguntarte, antes había, cuando el PRD gobernaba aquí en la Ciudad de México y otros lugares, se repartían condones para las pastillas, para los jóvenes y los adolescentes. Pero esto, con este gobierno, desapareció. ¿Hay tabúes en torno a esto o van a esperar a que decida la Corte para ver qué sucede si siguen promocionando la sexualidad entre los jóvenes con responsabilidad, para evitar precisamente el incremento que es muy alto de madres adolescentes? Gracias. Gracias, Mau. Vamos a votar, como ya lo hemos comentado, los conversatorios 3 y el de conclusiones. Hacia el 20 de junio estarán concluyendo este ejercicio aquí en la Cámara de Diputados, que, insisto, convoca el grupo parlamentario de Morena e integra un comité técnico para darle seguimiento. Vamos a tener un micrositio para las participaciones que tengan. Todo aquel que esté interesado está abierto a todos, absolutamente a todos. No pretende dar cursos de derecho constitucional ni pretende otra cosa que el pueblo de México haga uso de lo que sí establece la Constitución: el derecho a estar informados, a que sepan. Las encuestas lo saben bien, reflejan que los mexicanos quieren un cambio, pero no saben bien a bien cómo está integrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en eso vamos a hacer abiertamente. ¿Quién puede estar en contra del libre tránsito de las ideas? De que en este país haya un ejercicio de democracia deliberativa. No lo hubo, nos quejábamos de cómo se dieron en el 2013 y 2014 las reformas que propuso el Pacto por México y que llevó a que en 40 minutos se reformara la Constitucional para permitir la inversión extranjera masiva en el sector energético, que depende mucho de la soberanía nacional, en petróleo y energía eléctrica. Entonces, lo que queremos es ahora que estén informados, abiertamente. Ya lo comentaba bien Hamlet, ha habido controversia en los criterios que ha emitido la Suprema, donde a veces se van al fondo del asunto, caso de la ley de hidrocarburos, y consideran que el procedimiento no es sustantivo, sino era el fondo de la ley, y unos meses después consideran que el procedimiento es sustantivo y no el contenido de la misma. Bueno, todas esas cosas han generado un debate. Es nuestro momento, es un momento histórico de México. Se hizo en el 94 y durante un año, todo 95, no hubo Suprema Corte de Justicia de la Nación y no pasó nada. ¿Por qué? Porque era cuando se empezó a configurar este modelo de consenso, de acuerdo, que fue desfigurando a los partidos políticos, que se fueron destiñendo y se convirtió en una suerte de pactos y acuerdos monocromáticos. Entonces, lo que queremos es lo contrario, que haya un pleno debate abierto. Nosotros no somos poseedores de la verdad, pero sí tenemos la posibilidad de construir un país más democrático, más informado, más abierto, más igualitario. Esa es la intención. Va a ser difícil porque hay resistencia. Bueno, hay un 26% que no quiere que haya reforma, pues ese 26% el que es el que hace presión sobre el otro 70 y tantos %. Eso es. Y qué bueno, porque así debe de ser en un país democrático. Debemos de aspirar a eso sin que tengamos temor. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, insisto, 3 foros, el de conclusiones o 3 conversatorios, y vamos a
después de esto a desplegar asambleas informativas y que vayan todos. Y digo, si hay alguien que quiere de pasadita conocer a alguien académico, estudioso del derecho y del derecho constitucional y del régimen republicano, pues también siempre hay espacios en una asamblea abierta de formarnos permanentemente. Y la otra la contesta aquí mi amiga. Lo de los libros Lo de de los texto. condones. La educación sexual y reproductiva está mandatada en la Constitución para incluirse desde la educación básica. Y es eso lo que se hizo en la emisión de los libros de texto. Entonces, es lo que nosotros cuestionamos ahora de la resolución de la juez o juez que le dio la razón a la Asociación de Padres de Familia por los contenidos que se están difundiendo en esta etapa en la que hacemos valer el derecho a que nuestra infancia cuente con toda esa información. Esa es la educación básica, eso es lo que nosotros como Estado debemos garantizar y eso es lo que estamos haciendo. El Estado además es laico, pero parece que estos jueces no se prestan a revisar la actualización de la Constitución para hacerlo valer. Y se tiene que hacer tanto desde la Secretaría de Educación Pública como desde la Secretaría de Salud con diferentes políticas públicas, pero en particular esto que está denunciado de los libros de texto no ha lugar porque es un mandato constitucional. Pues eso, los libros de texto, incluir en los libros de texto, no contábamos con esta información en los libros, es algo totalmente aberrante el que nuestra infancia no tuviera esa información y por lo tanto, porque sí lo puedo señalar así, el incremento de los embarazos infantiles, adolescentes, que no se han frenado ni por más condones ni por más otro tipo de cosas que ya son efectos posteriores a la prevención. Nosotros estamos obligados a la prevención, más que a otras situaciones desde las tareas del Estado. Maru Rojas, Gracias, de Radio Maru. Fórmula. Sí. Maru Rojas. Han sido señalados por pretender destruir las instituciones. ¿No parece exagerada la declaración del diputado Juan Ramiro Robledo, con todo respeto, de que en una república todo se toca, incluso la Suprema Corte? Obvio, esto requiere de una reforma constitucional. Están hablando de los pasos, hablan de que los ministros vendrían a escuchar las conclusiones el 20 de junio, pero no nos dan la fecha del inicio de estos El conversatorios. día 30, en 8 días. ¿30 de mayo? Sí. ¿Aún Ya. con el proceso electoral? Antes, va a ser el inicio, claro. no tiene que ver, no vamos a hablar, no es materia 30 electoral. de mayo iniciarían los Inicio conversatorios. solamente por lo que se refiere al contenido que está expresado en el 96 constitucional. Solamente. Ok, Estamos del 30 de hablando, no es mayo electoral, al no 20 de tocamos junio. Al 20 de junio, sí. De junio. Y hace un rato los priistas acusaban a Morena de ser los que le piden a Dante Delgado que les haga la guerra sucia con las bardas de ni un voto para el PRI. ¿Qué contestaría Morena? No conozco la declaración. Del Palacio o de Morena viene la orden para Dante Delgado de estar. Ay, no creo que Dante Delgado. Pues que mejor revisen su estrategia de campaña, con todo respeto. Sí. Eso es. Karina Palacios, de Canal del Congreso. Karina. Palacios. Ay, Hola, gracias. acá estamos. Buenas tardes. Preguntarle su opinión respecto a esta invalidez que hace la Suprema Corte de Justicia al decreto respecto a obras prioritarias. ¿Cómo va a quedar también este decreto que mencionaba el presidente López Obrador el jueves pasado? Miren, antes de venir acá estábamos platicando precisamente de este asunto y siempre tener la posibilidad en este ejercicio nosotros dialéctico que tenemos y de multidisciplinario, platicaba con el maestro Juan Ramiro Robledo y él hacía una observación y ahorita lo comentábamos en corto que me gustaría que la pudieras compartir sobre los criterios que se están tomando de manera general con el voto de apenas 6 de los ministros. Pero profundiza, porque eso tiene que ver de fondo con la que veríamos después. La anterior
conferencia que hubo aquí comentamos que la Corte violó la Constitución porque comparó la ley que se llama primera parte del Plan B con otra ley, que es la orgánica del Poder Legislativo. No comparó la ley del Plan B con la Constitución. Hizo lo que no tiene permitido e inventó un principio jurídico que llamaron de democracia deliberativa para decir que está encerrado, escondido en el artículo 72 de la Constitución. No es así. El Poder Judicial se está conduciendo con principios jurídicos que vuelven normas legislativas, atribuyéndose a sí mismo cada vez más facultades. Este último punto, han decidido que por mayoría absoluta, es decir, con 6 votos de ministros, pueden darle efectos generales a una resolución. Eso no dice la Constitución. Darle efectos generales a una resolución es algo importantísimo. Es lo más importante de la sentencia de la Corte. Si nada más es atinente a las partes en conflicto, no pasa de ahí. Pero que sea obedecible por todo México, por todos los órganos de gobierno, por todos los poderes constitucionales, por todos los órganos autónomos, por los 3 órdenes, por el poder legislativo, ejecutivo y judicial locales, por los municipios, por todos obedecible. Bueno, esto es algo muy importante. No lo pueden tomar como una decisión por mayoría de votos. Tendrían que ir a la votación calificada que les exige la Constitución. Es decir, hicieron mal el procedimiento, que lo repitan. Porque si no, estaríamos cayendo, y lo dijo bien la diputada Leida Alavés, en el gobierno de los jueces. Imagínense, terrible para un país democrático, más aún, cuando todas las voces que provienen del Poder Judicial piden equilibrios y contrapesos en un régimen republicano. Es grave lo que está pasando. Y lo del INAI igual, la definición de una juez, bueno, ha sido esto de manera recurrente. Por eso es sano, de verdad. Hay que interiorizar, hay que reflexionar. Esto es muy sano para el país. Si no lo hacemos, si no hacemos este ejercicio de reflexión, de discusión, de debate democrático, deliberativo, sano, respetuoso, con posiciones firmes, quizás después nos estemos lamentando, Es real. Okay. Última pregunta, Claudia Telles de IMER. Siempre dice 3 y termina siendo 20. No es cierto, adelante. Buenas tardes. Para preguntarle si tienen caso, aquí estoy, tipo de conversatorios, porque consultan y luego vemos que las propuestas o lo que se dice solamente se ven reflejadas ahí escrito, pero no en el contenido de lo que se presenta como iniciativas. ¿Tienen caso estos gastos? Esa es una. ¿Y cómo quitarle la carga ideológica a este interés por reformar al Poder Judicial cuando vemos a un gobernador proveniente de Morena que viene a manifestarse a las afueras de la Suprema Corte de Justicia con ataúdes? ¿Cómo quitarle la carga ideológica? ¿Cómo quitarle esa visión que muchos tienen de que es un castigo a la Suprema Corte querer modificar al Poder Judicial por no adecuarse a los requerimientos del gobierno federal? Gracias. Sí, ese es el pensamiento que tiene una parte de la sociedad, pero el 70% tienen otro pensamiento y quieren y exigen estar informados y saber y profundizar y que las decisiones sean consultadas. Ejemplo, reforma al sector eléctrico. Hubo un gran debate, hubo la aceptación tácita y por escrito de Va por México, presentaron 12 puntos para que fueran incluidos, recibieron presiones de quienes deciden en sus partidos y al final tuvieron que votar en contra de todo lo que ellos habían incluido. Lo vimos en la reforma electoral constitucional, fue iniciativa del PAN, escrita por el PAN, defendida por el PAN, pero después le jalaron las orejas y se echaron para atrás. Esa es la realidad y lo sabe el pueblo de México. Una parte se resiste a ver la realidad, pero la inmensa mayoría la sabe leer, la sabe interpretar y quiere que se transforme. No es una imposición mecánica de la mayoría
de Morena, lo estamos haciendo públicamente abierto y no había existido eso. Entonces, una parte, incluido medios de comunicación, consideran que no debe de haber, cuando, contradictoriamente, los primeros que deberían exigir son los medios de comunicación, que es el instrumento que tiene la sociedad para poder generar información y el libre tránsito de las ideas. Y quienes no estén a favor, pues van a venir aquí, como lo han estado haciendo en los medios de comunicación. Queremos que vengan a expresarlo acá puntualmente. Okay. Miren, hay que preguntárselo al gobernador de Veracruz. Eso es lo que yo digo. En el libre tránsito, en el derecho, en el respeto, en un país democrático, hay esas expresiones. Yo tengo una visión del comportamiento social y político que me hago responsable del mío. Y el grupo parlamentario nos organizamos para definir una posición de grupo. En los otros entes de gobierno yo no me puedo hacer responsable. Ahora sí. Última pregunta, Ivonne Reyes, de Índigo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Preguntarles, en esta abierta confrontación que existe entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿hasta dónde va a llegar y qué riesgos podría implicar para el país? Eso por un lado. Y por el otro, me gustaría, hasta donde yo tengo entendido, la demanda que interpuso la Unión Nacional de Padres de Familia no fue por el aspecto de reproductivo, sino por el contenido ideológico de la 4T que viene en los libros de texto. Bueno, miren, hay una disputa como nunca que se refleja en la Cámara de manera ideológica, pero que antes de tener una definición ideológica, tiene una definición política y filosófica. Si la ideología se construye a partir de posiciones claras, explícitas, de carácter filosófico y de carácter político, unidas dan una definición ideológica que no existía en México. Todo era gatopardismo, variopinto, ¿no? Era lo mismo. ¿Cuál era la diferencia entre el PAN? Incluso yo lo digo públicamente. El PAN que diseñó, construyó y pensó Gómez Morín fue porque tuvo disenso y no compartió la política del general Cárdenas y dio surgimiento al PAN. Y el PAN es consistente, el PAN sigue siendo azul, no ha perdido su color. El problema es que se le fueron sumando los que tenían otro pensamiento y eso fue lo que fue generando un régimen de cuotas, de cuates, de no haya discusión. Llevamos 30 años. Generar esta conciencia de debate democrático, abierto, directo, que los medios de comunicación sean el instrumento para el tránsito de la ciudad, va a llevar tiempo, porque son resistencias, porque son 30 años de una cultura en la que el acuerdo fue generando toda una descomposición y convertir al Estado mexicano en un modelo de negocios. Y el negocio, la participación privada es legítima, genera riqueza, promueve el desarrollo, es una palanca sustantiva que se complementa con el presupuesto y los recursos fiscales. Pero las distorsiones al modelo político en México fueron de costos gravísimos. Pero ¿cómo se corrige? Pues es debatiendo, que los mexicanos decidan. Y si no quieren que se consolide ni en el Estado, pues no votarán por nosotros. Pero nosotros diremos que generamos una gran discusión, un gran debate público, abierto, respetuoso, pacífico, para que los mexicanos estén enterados y tomen la mejor decisión. Pero mientras eso sucede en esos foros, ustedes, no como grupo parlamentario, como partido en el poder, ¿hasta cuándo van a permitir o van a seguir permitiendo que a los ministros se les intimide, no solamente a ellos, a su familia? Estas manifestaciones que estamos viendo en la Suprema Corte, pues es violencia pura, aunque no lo quieran reconocer. Incluso ahorita que decía el diputado Hamlet, vas a responderlo. El ministro dijo que vendieran tamales. Eso es ofensivo, pero escuchamos a Ana Guevara
como les dijo a las clavadistas que se fueran a vender toppers, que se fueran a vender agua, incluso que vendieran calzones. Entonces, de todo hay en nuestra nuestra realidad. Y hay otras palabras que le estoy diciendo diga para que sea objetivo o no. ¿Sabes cuál es la diferencia también? Que el ministro... ¿Sabes cuál es la diferencia también? Que cuando el ministro termine su cargo, se va a llevar un bono de retiro de 20 millones de pesos y se va a llevar una pensión vitalicia por el 70% de su salario de 300,000 pesos. Él no necesita dedicarse al comercio, entonces su ofensa es triple al pueblo de México. Qué bonito es este tema. A debatir. Respecto a lo de la expropiación Es ocupación. El decreto es de ocupación, no es expropiación. Las vías generales son propiedad de la nación. Los ferrocarriles son vías generales. No están concesionados los rieles. El ferrocarril está concesionado el uso de los rieles y el Estado puede concesionárselo a otras personas ocupar provisionalmente. No es una expropiación ni de trenes, ni de instalaciones, ni de equipo.